Hey, bienvenidos a Su Gracia Podcast, episodio número 26. Para mí es un honor porque estoy acompañado junto al profeta Matías Cisneros, mi hermano. Bienvenido, está aquí en Venezuela, en mi ciudad, Barquisimeto. Bendiciones a todos mis amigos que van a ver este podcast. Gracias, Aldo, por invitarme. Y bueno, aquí estamos ya a horas de ir a predicar, a horas de salir. Bueno, hoy fue un caos para grabar este podcast, que después van a ver los bloopers. Pero bueno, estamos en la recta final, mi último día en Barquisimeto, y pudimos apartar este tiempo para poder bendecir a los que puedan ver este video. Para mí es un honor, profeta, porque ahorita nos vamos a la iglesia porque vas a predicar. Y de verdad, gracias, pastor, por permitirnos que el profeta esté aquí en el búnker. Bueno, lo hemos invitado porque queremos hablar sobre temas proféticos. Eres un gran hombre de Dios y sé que Dios te ha dado mucha sabiduría, y como muchas personas que están allá se hacen la misma pregunta que yo quiero escuchar por voz de un profeta. ¿Qué es un profeta? Bien, empezamos con las preguntas, ¿no? Bien, ¿qué es un profeta? La Biblia expresa que Dios siempre quiso comunicarse con su pueblo, con sus hijos, con su creación. En la antigüedad, en el comienzo, Dios se comunicaba de manera directa con Adán y Eva. Luego del pecado, ya hubo una comunicación casi no directa. Empezó con Noé, después con Abraham. Y la comunicación que tenía Abraham, porque Abraham lo conocían como profeta. ¿Por qué? No era un profeta con ministerio, sino porque él tenía una relación con Dios tan fuerte que es un profeta aquel que hace dar a conocer la voz de Dios al pueblo, los planes de Dios, los propósitos de Dios al pueblo, y guía a través de la voz de Dios. O sea, Dios utiliza a un profeta para, prácticamente, ¿qué es un profeta? Para mí es el reproductor de la voz de Dios, el que reproduce la voz de Dios en la tierra. En la antigüedad, Moisés también era reconocido como profeta. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba comunicarse con el pueblo y lo hacía a través de Moisés. También lo hizo con Josué, lo hizo con Abraham, y después ya empezaron a ejercer el ministerio profético como Samuel, que si vamos a la historia de la Biblia, Samuel fue el primer profeta de ministerio, porque los otros tenían una relación tan directa con Dios, pero el que ejerció el ministerio del profeta fue el profeta Samuel. Así que el profeta es aquel que reproduce, revela la voz de Dios, revela el corazón de Dios hacia el pueblo. Wow. Mira, y otra pregunta que también te tengo. ¿Cómo alguien obtiene un llamado profético y cómo lo alcanza y cómo lo mantiene? Bueno, te hablo en lo personal. Ok. Hay dos formas. Primero, Dios te confirma tu ministerio profético a través de un profeta, porque un profeta puede llamar a otro profeta, un profeta puede levantar a otro profeta, un profeta puede ungir a otro profeta. O sea que el que activa a un profeta es un profeta. El apóstol y el pastor es el que forma el carácter del profeta, pero el primer llamamiento que Dios hace es a través de un profeta. Wow. Dios llama algunas veces a través de profetas, confirma tu llamado. Después está el segundo llamado, que siempre digo yo, que es cuando Dios te llama. La Biblia expresa que Samuel ya sabía, como dijo Jeremías, que desde el vientre, antes que fuiste formado en el vientre de tu madre, antes que naciera, Dios ya te predestinó para ser profeta a las naciones. Samuel sabía que él tenía un llamado, no sabía si era profético o no, pero él tenía un llamado, y por eso él estaba cumpliendo esa asignación en el templo, a la par de Elí. Pero dice la historia que cuando Dios lo llama por su nombre. Le llama Samuel, Samuel, y él corre a su mentor, que era Elí, y el mentor sabía que Dios lo estaba llamando. En mi caso, cuando Dios me llama en lo personal, a mí Dios me da una palabra a través de un profeta a mis 11 años, diciendo que iba a ser un profeta a las naciones, que iba a caminar en lo profético, y que iba a hacer su obra de una manera sobrenatural. Y a mis 16 años, en una vigilia, luego que me bautizo por aguas, me bautizo a la mañana y a la noche hicimos una vigilia. Y en la vigilia recuerdo que Dios éramos como unos 10 jóvenes, en una reunión. Me acuerdo que llegó un chico nuevo a la iglesia, y el Espíritu Santo nos visitó en una iglesia que no tenía techo.
Estábamos el pastor, sus hijos y un grupo de jóvenes adorando en una vigilia. Y recuerdo que cuando el Espíritu Santo nos visitó, empezó por el inconverso. La persona que no conocía de Dios llegó a la iglesia y dijo: pastor, me quema algo por dentro, estoy rojo, no sé qué me pasa, no, algo me pasa, y empezó a hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo empezó a visitarnos a uno por uno, uno por uno, a visitarnos de Wow. una manera sobrenatural, y ahí donde el Espíritu Santo me llena, y me bautiza en lenguas. Y recuerdo que a la mañana terminamos la vigilia y nos quedamos a dormir ahí en una habitación de la iglesia con los hijos de los pastores y algunos jóvenes nos quedamos. Y yo no tenía sueño y abro la Biblia. Y cuando abro la Biblia, yo odiaba el nombre Matías, no sabía cuál era mi significado, pero de repente Wow. recuerdo que abro la Biblia y encuentro en el libro de los Hechos el sucesor de Judas, que echaron la suerte y cayó la suerte sobre Matías y fue contado como uno de los 12, por ser el sucesor de Judas. Cuando yo leí mi nombre, yo sentí que Dios me llamó. Salí corriendo, casi la misma historia de Samuel, salí corriendo a mi pastor, le dije: pastor, Dios me llamó por mi nombre. Y él preguntándome cómo era que si era la voz de Dios. No, Dios me llamó en la Biblia. Y ahí entendí, después del correr de los años, que Dios o primero te llama a través de su voz y luego te confirma y te activa a través de un profeta, o primero con un profeta y después su voz. Pero el Wow. llamado ya viene. Hay profetas que ya nacen como Jeremías, ya vienen con una asignación, están antes del vientre de su madre, ya vienen con un llamado a ser profeta. Wow. Y hay gente que tiene dones proféticos, que son los dones de la boca de Dios, de los 9 dones que habla el libro de Corintios, que son dones, pero son profetas de dones, pero hay profetas que ya Que- nacen también, Como oficio, como le como llamaban, oficio, exactamente. como oficio. Así que el llamado viene a través de la boca de un profeta de parte de Dios y a través del Dios mismo directo, como lo llamamos nosotros. Profeta, hablaste sobre el carácter junto con lo profético. Y dijiste que el pastor, mencionaste que los otros ministerios desarrollan el carácter para un profeta. Eh, que en tu experiencia, ¿qué carácter es qué tan importante es el carácter para el profeta? Creo que es el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales del ministerio. En mi experiencia, eh, el carácter es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el carácter es uno de los pilares que sostiene y mantiene al profeta humilde, sencillo, sensible. No. Cuando hablamos de carácter, uno piensa en serio, malo, porque la mayoría de los profetas Sí. se ponen serio, como cara de malo. No, no, el carácter forma ¿qué? Forma la sencillez, la humildad, la sensibilidad, el quebranto del profeta. Wow. Dios, es importante tener un mentor, alguien que te pueda mentorar. Yo en mi caso he sido formado, Dios me llamó a los 18 años, empecé a viajar, a predicar y cometí muchos errores. Cometí muchísimos errores con respecto por la falta de carácter. Y la falta de carácter era porque no tenía alguien que me forme. El carácter no se cambia, el carácter se lo forma o se lo forja. De una manera, forjar es enderezar algo que en temperaturas a golpe y en temperaturas altas. Forjar. Eh, y en mi caso yo cometí muchísimos errores en mi ministerio hasta que entendí que necesitaba formar mi carácter. Cuando el carácter de un profeta no está formado, es un poder que no puedes controlar, es algo que es incontrolable y nos equivocamos de diferentes maneras, cometemos errores de diferentes maneras. Por eso es importante el carácter. El formar el carácter es aprender a manejarse en los tiempos de Dios. De por sí, el que nace siendo profeta tiene un pequeño grado de ansiedad alta. Los profetas No sufrimos de sabía. una ansiedad, no la ansiedad al temor a lo que viene, sino esa ansiedad de saber que nosotros, por ejemplo, yo sé que esto va a ser para mí y yo tengo la ansiedad de agarrarlo antes de tiempo. Esa ansiedad sufrimos nosotros. Por eso es el carácter. Es importante mantener el carácter, y por eso Dios, cuando Dios llama a Elías y le dice que iba a levantar otro sucesor llamado Eliseo, que iba a llamar a Eliseo, Eliseo fue formado por Elías.
Pero Eliseo no ejerció su ministerio hasta que Elías no fue arrebatado. Ajá. El carácter te lleva a cuando tenés un mentor que te forma, tú mismo vas a entender cuándo es tu tiempo. No nos adelantamos al tiempo. Por eso es importante permitirnos formar. Yo he sido formado en lo profético. La gente hoy en día busca el entrenamiento profético que te entrene cómo usar el don, cómo profetizar, cómo puedo oír a la voz de Dios, pero ninguno se preocupa por buscar a alguien que le forme el carácter. Wow. ¿Me entiendes? A mí me escribe mucha gente diciendo, profeta, necesito aprender de lo profético, quiero fluir de esa forma, quiero hacer esto, pero yo también lo hice. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que del 100%, el 99% eh, busca aprender, pero no busca formación. Formación. Busca información y no formación. Uf. ¿Me entiendes? Por eso es importante el carácter. Yo me equivoqué mucho, cometí muchos errores y llegó un momento que mi ministerio se quebró. Mi ministerio se quebró, estuve sentado durante casi 2 años y medio y ahí Dios puso un mentor, un pastor, porque un profeta te puede enseñar lo profético, pero un pastor forma el carácter. Por algo Dios lo puso. Qué lindo. Es importante saber que Dios ha puesto a alguien. Por ejemplo, decía yo, la misma voz que Dios le habla a través del profeta, le habla a un pastor. Hay gente que busca todo el tiempo a los profetas para que Dios le confirme el ministerio, pero a veces Dios, la misma voz que le habla al profeta, la misma voz que le puede hablar al pastor, al apóstol, al evangelista y al maestro, es la misma voz nos habla a todos. A veces nos cuesta creer a nuestro pastor cuando Dios nos habla a través de nuestro pastor y buscamos a alguien. Por eso es importante que tengamos una formación. El que es formado como Eliseo es capaz de alcanzar el doble de cualquier otra persona. Wow. Eso sí estuvo brutal. No, sí, es muy cierto eso, lo que mencionaste, de verdad, porque en el episodio anterior hablaste sobre que tu carácter está formado por escombros. Y esa parte de verdad me impactó mi corazón conforme lo que estás mencionando ahorita. Por esa pregunta que está Sí. ahí. ¿Cuál es la pregunta? La siguiente es esta, mira. ¿Cómo enfrentaste los errores siendo un profeta joven? Ahí está. Los miedos. Ahí siendo viene. profeta. Es parte de lo que hablé anteriormente. Ujú. Más que dar una respuesta, es como dar un consejo. Yo empecé a los 16 años con una ansiedad, con un amor, con un impulso, con una adrenalina de querer Sí. buscar de Dios, querer ser usado por Dios. Pero he cometido muchísimos errores por la ansiedad que sufrimos, de querer todo ya, de querer todo ya. Y primero, es como el ministerio profético o el ministerio del profeta, es como un oficio, algunos lo conocen como oficio, otro como oficina, otro como ministerio. Eh, Cuando uno es joven, la Biblia dice, nadie tenga en poco tu juventud. Pablo aconseja a Timoteo diciendo, nadie tenga en poco tu juventud, pero ahí vemos el contexto, todo, pero tomo esa parte. ¿Para qué? Para hablar este tema. ¿Cuál tema importante? De que hay gente que se sienten en poco, se sienten rechazados por ser jóvenes. Y yo siempre tomo un ejemplo. Si vos te recibes de abogado, tenés tu título de Sí. abogado, ¿qué persona te va a contratar sabiendo que no tenés experiencia? No. El don, el ministerio profético es así y el don también es así. Cuanto adquieren más conocimiento y experiencia, va desarrollándose más. En mis comienzos, muchos no creían en lo que profetizaba. ¿Por qué? Porque era joven. Y la ansiedad me llevaba a estar ahí y a veces me equivoqué en muchas cosas. ¿Por qué? Por adelantarme los tiempos. Por eso decía hace rato que Eliseo es un modelo profético de este tiempo, porque Eliseo fue un profeta que no profetizó hasta que Elías no se fue. Ajá. Eliseo no profetizó hasta que Elías no fue arrebatado de él. Eliseo no profetizó hasta que el manto cayó sobre él. O sea, ¿qué quiero enseñar con esto en este podcast? Que es importante saber algo.
de que no nos podemos adelantar. Yo, por querer a veces predicar en lugares importantes, todo he cometido muchísimos errores, me he equivocado en la profecía, he hecho muchas cosas, pero es importante mantenernos en qué, en este consejo. No nos adelantemos a los tiempos. Si tenemos a alguien que nos forme, que nos guíe, nunca nos vamos a saltar los tiempos. Eliseo nunca se adelantó, porque yo no veo en ninguna parte de la historia entre Elías y Eliseo que Eliseo profetizó. Eliseo fue hijo, ¿me entiendes? Eliseo fue hijo y se dejó formar por Elías, y eso es importante. Yo siempre digo de mi parte, yo he cometido muchos errores y hoy te puedo decir en una plataforma. No es una plataforma, sino es como un cimiento de escombro, porque me he equivocado mucho y cometido errores, y hoy te hablo de manera firme. Aprende a esperar el tiempo, porque la Biblia dice que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Dios nos puede usar, pero a veces tenemos que entender que los dones del Espíritu Santo está para edificar la iglesia. El ministerio del profeta está para naciones. Hay gente que tiene don que quiere andar en naciones, pero está para la iglesia. Y para una iglesia asignada. Y el ministerio del profeta está puesto para un pueblo, para una nación o para las naciones. Hay profetas de iglesias, hay profetas de ciudad, hay profetas de nación y hay profetas de naciones. Wow. Y la diferencia se nota en los mensajes. Yo he cruzado profetas de iglesias en naciones, hablando cosas de iglesias en naciones. He conocido profetas de naciones hablando cosas de naciones dentro de una iglesia. El mensaje que portan es importante. Por eso hay que aprender a oír al profeta en el mensaje, no en la profecía. Uf. Bueno, Excelente. ahora vamos a esto. Excelente. ¿Cómo era la pregunta? Nos fuimos. La pregunta es, ¿cómo enfrentaste tus inicios como profeta joven a equivocarte? Sí, me equivoqué mucho y como te digo así es porque me adelanté a los tiempos. Si yo empecé a los 18 años sin experiencia y sin formación. Lo que oía así como lo recibía lo soltaba. Wow. Y a veces en vez de bendecir, maldecía. En vez de edificar, confundía. Porque así como recibía, lo soltaba. Porque no tenía un mentor. No tenía alguien que me enseñe. Y cometí muchísimos errores. Por eso le decía hace rato, yo no te hablo de una plataforma de experiencia. Hoy tengo 31 años. Ya tengo casi 12 años de ministerio. Y en la cual, como profeta, tengo casi 12 años de ministerio. Y hoy te hablo de una manera firme y estable. De manera firme y estable. Pero no en una plataforma que logré, sino mi plataforma son como los escombros. ¿Viste los escombros que los pisotea para poder hacer? De ahí. Mis escombros son mis errores. Y uno de esos errores es adelantarme a los tiempos. Y la ansiedad de querer predicar, la ansiedad de querer hacer cosas, la ansiedad de hacer esto, la ansiedad del otro. Por eso he cometido error y me he equivocado. ¿Un profeta se puede equivocar? Sí. El hecho que un profeta se equivoque en una palabra no amerita que sea falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que piensa mucho más en que, me dijo mal el nombre, pero no escuchó el mensaje. Hay dos cosas, hay dos puntos que revelan si un profeta, cómo se puede equivocar un profeta. Se puede equivocar, ¿por qué? Número uno, o no está conectado con Dios. O número dos, es porque recibe tanta información y a veces se confunde. ¿Me entienden? Nosotros recibimos tanta información en nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente de tanta gente. Imagínate predicar en un lugar donde haya solo 100 personas. Recibir la información de 10, de 20, no es fácil. O de una iglesia de 5.000 personas, de 3.000 personas, de 2.000 personas, de 1.000 personas, hasta de 300 personas. Muy brutal. ¿Me entiendes? Y se puede equivocar, pero eso no amerita que sea un profeta. Por eso equivocarse no es malo. Pero hoy que quiero decirte, yo quiero que no seas como yo fui, que aprendí de mis errores, porque los reconocí. Pero hay gente que no lo reconoce. Pero yo reconocí. Yo quiero que seas como Eliseo. ¿Eliseo qué fue?
Eliseo no cometió errores, sino resolvió los problemas. Eliseo fue un hombre de soluciones, no generó problemas. Eliseo fue formado y Eliseo hizo lo doble que hizo Elías. ¿Por qué? Porque él fue formado. Brutal. Brutal, brutal. De verdad, eso quedó para muchos clics. Mira, ¿cómo un profeta puede mantener el don sano? O sea, el don profético, ¿cómo se puede mantener sano? Un profeta, mantener el don sano, el don es irrevocable. El don es sano. Wow. ¿Me entendés? O sea, el don es sano. Wow. Pero al que tiene que mantener el corazón sano del profeta, su alma sana. Wow. Ahí cambia la pregunta. Porque el don es el don. Excelente. Pero al profeta, el problema es el porte, a dónde va el recipiente, si está sano o no. Cómo mantener la santidad, cómo mantener la sanidad en el profeta. El profeta tiene que cuidar el don, mejor dicho. Mantenerlo sano no, cuidar el don es que el profeta siempre esté conectado con Dios. Busque la presencia, se alimente de la palabra. He conocido profetas he vivido esa parte de profetizar sin conocer la Biblia, sin conocer el contexto histórico, geográfico de todos los acontecimientos bíblicos. He conocido profetas que solo aprendieron a predicar y lo único que aprendieron es a preparar prédicas, pero no a vivir lo que predican. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo yo puedo cuidar ese don? Y cómo yo al profeta mantener el corazón sano, buscando al Señor, reconociendo los errores, aplicando la presencia, buscando todo el tiempo, alimentándose de la palabra. Porque hay algo que ustedes tienen que entender, de que hay gente que cuando va a leer la Biblia es un alimento. En vez de buscar pan, buscan piedra para tirar. Así que yo creo que mucha sabiduría. El profeta para cuidar el don y mantener el corazón sano, tiene que estar cerca de Dios todo el tiempo. El momento que se desconectó de Dios, se vuelve un brujo. Uf. Brutal. Gracias, mi profeta, por responderme estas preguntas sobre el don profético, sobre el profeta. Y sé que a muchos ministros va a bendecir, a muchos pastores. Ahora, me voy al que recibe la palabra. Yo recibo la palabra de un profeta. ¿Cómo puedo activar una palabra profética en mi vida? Bien, ¿cómo activarla? Directamente, la profecía, yo el otro día hablaba de que la diferencia entre una promesa y una profecía. La promesa, Dios te promete cosas. Sí. La promesa Dios la cumple. La profecía depende depende de mí para si se cumple o no. ¿Por qué? Porque hay promesas en la Biblia, pero hay profecías. Las promesas de Dios es porque es Dios diciendo algo y comprometió su palabra, porque promesa es comprometer tu palabra y tu persona. Pero profecía es otra cosa. ¿Me entienden? Ahora, Dios promete que Él prometió, Jesús también prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Y Dios prometió, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Eso es una promesa. Y hay promesa, hay que diferenciar promesa con profecía. La promesa es lo que Dios te dijo que que Dios estaría contigo, lo que Él comprometió diciendo, yo te voy a dar esto, esa es mi promesa, que entregarte esto. Pero la profecía viene a definir el futuro, marca los pasos que sigue, viene a hacer esto. Por ejemplo, Dios te dice, vas a ser un abogado. La profecía no te va a traer el título. No me soluciona. O sea, depende de mí que se cumpla la profecía. La profecía es como le dice la palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La profecía muchas veces viene a revelarte lo que Dios ha depositado en ti, lo que eres capaz de hacer y mostrarte el camino. La cosa es que yo camine.
¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿cómo yo activo la palabra? ¿Cómo yo puedo que la palabra se cumpla? Es caminando sobre ella. Si yo no camino sobre la profecía es porque yo nunca viví la Biblia. Yo tengo que aprender a leer la palabra y vivir y aplicar lo que dice la Biblia para luego cuando Dios me hable a través de un profeta caminar sobre la palabra. Si yo nunca caminé en la palabra es porque nunca viví lo que le dice la palabra de Dios. Si yo no caminé en la palabra profética más segura que el apóstol Pedro dijo que es la palabra del Señor, la Biblia, si yo no camino en la palabra profética segura, yo no puedo caminar en la profecía. Wow, la palabra profética segura. Es la Biblia. Si yo no vivo, no camino en ella, no camino en la profecía. Por eso hay diferencia. Promesa con profecía. Promesa es que Dios va a estar contigo. Promesa es que Dios no te va a desamparar. Promesa es que Él te va a bendecir. Él te va a multiplicar. Pero profecía es lo que Él quiere hacer hacia adelante. Brutal. Wow, no había... O sea, no pensaba... Pensé que era lo mismo, como profecía a promesa. Yo pensaba Dios que compromete su palabra. Lo que Él promete lo cumple. Pero profecía también forma parte 50 y 50. Dios pone su parte. Dios te dice, aquí te voy a bendecir, pero vos tienes que caminar para llegar ahí. Yo te voy a abrir camino. Yo voy a estar contigo. Promesa. Yo voy a estar contigo. No temas, esfuérzate y sé valiente. Camina. Yo estaré contigo. Está brutal. Jesús tenía un propósito. La profecía era que Él vencía la muerte, que iba a quitarle el potestad al diablo, pero Jesús también pasó lo que nos pasó a nosotros. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino como tú quieres. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba pasando esa tentación de decir, Señor, yo quiero ser el Redentor y el Salvador del mundo, pero no quiero morir. No quiero pagar ese precio. Si no pagamos, no ponemos de nuestra parte, Jesús puso su vida. Si no ponemos nuestra parte, nunca se cumple la palabra. Y después no le echen la culpa al profeta. Wow. Brutal. Profeta, y bueno, ya lo dijiste, pero lo tengo como pregunta. A ver si... mira, ¿cómo hago? Ya dijiste cómo activar la palabra. Ok. Lo opuesto sería... para que yo alejar más esa palabra profética, sería que no cumpla, como dijiste bien claro, o sea, lo que dice la palabra real, o sea, para lo que no se cumple en mi vida y yo le echo la culpa, quien dices tú, es lo más común. Me profetizó el profeta, no se me cumplió, él es un falso profeta. En vez la gente se llena de la boca, el profeta fulano me profetizó, el profeta fulano me profetizó, el profeta me dijo esto, pero yo nunca escucho en muchas personas, Dios me habló en la Biblia esto. Ahí te das cuenta que una persona espiritual es aquella que Dios primero lo habla y lo confirma a través de un profeta. Bueno. Bueno. Excelente, de verdad. Bueno, mi profeta, ya no le quito más tiempo, ya tenemos iglesia. Mira, me gustaría que oraras. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo de compartir junto a Aldo y a todo el público que está del otro lado. Los bendigo y declaro que será una generación de formación, una generación que va a alcanzar lo que nosotros no pudimos alcanzar. Y que, Señor, tu Espíritu Santo los forme y les ponga mentores para formarlos, para que alcancen su ministerio profético. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profeta. Muchas gracias a todos los que están. Y bueno, nos vemos en la próxima. Recuerden, es su gracia y no la nuestra. Bye, bye. Chao.